Antecedentes. En 1946, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de Estados Unidos hacia México aumentaron considerablemente, teniendo como resultado un desfavorable saldo para el Banco de México y sus divisas, generando un proceso de inflación. El gobierno de Miguel Alemán buscó combatir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial a través de la sustitución de importaciones, modelo económico basado en poner limitaciones a las importaciones y crear facilidades a la producción y venta de mercancía nacional. Los antecedentes del modelo económico hacia adentro, que es lo que se le conoce a la representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer la economía de la nación. Nuestro enfoque será desde 1940 hasta 1982 y se divide en 3 etapas. La primera etapa es el crecimiento con inflación. De acuerdo a las condiciones políticas, económicas y sociales, cada uno de los regímenes mencionados diseñaron proyectos políticos tendientes a solucionar los problemas heredados del gobierno anterior y, por otro lado, para fomentar el crecimiento económico, vehículo a través del cual se llegaría a la justicia social, idea claramente expuesta por Manuel Ávila Camacho al su gobierno. El crecimiento con inflación consiste en que, al igual que los sueldos subían, los precios de las cosas también, teniendo como a sus representantes a Manuel Ávila Camacho del 1940 a 1946 y también a Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, con el otro presidente Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. Y ahora el desarrollo estabilizador, en donde el objetivo fue elevar el nivel de vida de los obreros, también aumentar el ingreso nacional y acelerar procesos de desarrollo y economía. Entre sus principales presidentes estaba Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Y por último, la última etapa, que se llama la de crisis y el agotamiento. Es donde el plano económico buscaría el crecimiento con distribución del ingreso, en clara alusión a la concentración provocada por la política económica del desarrollo estabilizador. Impulsaría la modernización del sector agropecuario, buscaría la reducción de la dependencia tecnológica, económica y financiera del exterior, fortalecería a las empresas del Estado, las únicas que pueden cumplir con una función social sin buscar de inmediata multiplicación de las inversiones realizadas. Orientaría la política industrial buscando la racionalización del crecimiento industrial y su distribución geográfica equilibrada. Entre sus presidentes fue Luis Echeverría de 1970 y José López Portillo de 1976. Ahora vamos a hablar un poco acerca de por qué se le llama así al milagro mexicano. Se lo conoce así a la etapa de México en la que las ciudades tuvieron la oportunidad de expansión. Gracias a esto hubo nuevas y mejoras en la vida urbana. También estuvo la construcción de Tlatelolco, una populosa unidad urbana que concluyó a mediados de los 60s. Y ahora nos gustaría ahondar más o profundizar más en el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano, que fue un modelo económico utilizado en México desde 1954 hasta 1970, abarcando los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Las bases de estos modelos radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo, libre de variables que logran estabilidad macroeconómica. Los principales objetivos planificadores: elevar el nivel de la vida de la población, sobre todo lo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de clase media. Continuar aumentando el ingreso nacional, acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía, avanzar en el proceso de industrialización dado preferencia a industrias básicas, lograr un desarrollo regional más equilibrado. Estas son algunas de las medidas que México optó durante el periodo, que fueron la devaluación del peso frente al dólar, el aumento de créditos al sector privado. Se llevan a cabo políticas de mexicanización que demandaba la no inversión extranjera. Se impulsaba fuertemente la producción de bienes intermedios y se empieza a fomentar la producción de bienes de capital. Y se impulsan las políticas proteccionistas. De 1956 a 1976, México empieza a producir lo que consumía, con el modelo de sustitución de importaciones. La edad de oro del capitalismo presentó oportunidades de todo tipo. México se organizó para aprovechar las que materia de comercio, inversión, turismo, crédito y muchas otras cosas más ofrecía la acelerada expansión de la economía mundial. Durante 20 años, entre 1935 y 1953, el Producto Interno Bruto por persona creció por medio a una tasa anual de más de 3% y de 1954 a 1970 fue de un 3.4%.
Y ahora vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, la matanza del Tlatelolco de 1968. Fue el 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército de los campos de la UNAM y del Politécnico. Miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera a asaltar la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que significaba que había perdido la autoridad ante el resto de la ciudadanía y con ello el terror a perder el control gubernamental sobre la población. Hay alguna teoría de que todo fue mandado directamente del presidente gracias a que una semana después o 2 semanas después iban a haber las Olimpiadas. Eso es muy raro, dicen que hubo unos 40 muertos, siendo cierto que hubo más de 400, viendo camiones llenos de cuerpos muertos y más de 2000 heridos. Giancarlo, Héctor, Bernardo y David. Bueno, y en conclusión, estas 3 etapas han sido de gran importancia en la historia de México, tanto como sus presidentes y cómo han actuado, así como el milagro mexicano y lo de Tlatelolco, que ha quedado en la historia y jamás se podrá olvidar, porque fue un evento realmente desastroso, desalmado. Pues la verdad nos gustó hacer el ejercicio porque se trata de temas bastante interesantes, o sea, de nuestro país donde vivimos. Realmente sí nos gustó y pues esperamos seguir haciendo otros más. Saludos, bye.